El espíritu de Jezabel es un concepto espiritual derivado de la figura de Jezabel, una reina del Antiguo Testamento, cuyo legado de idolatría, manipulación y maldad siguen siendo relevante en el discernimiento espiritual actual. En este video exploraremos quién fue Jezabel, qué representa su espíritu, cómo opera en el mundo moderno y cómo podemos identificar y resistir su influencia según la Biblia. Jezabel fue una reina del antiguo Israel, esposa del rey Acab. Su historia se encuentra en el libro de Primera de Reyes, principalmente en los capítulos 16 al 21 y en Segunda de Reyes capítulo 9. Jezabel no solo es recordada por su malvado gobierno, sino por haber introducido y promovido el culto a Baal, una deidad pagana en Israel. Jezabel fue responsable de la muerte de muchos profetas de Dios y de la manipulación de su esposo para llevar a cabo actos de injusticia, como el asesinato de Nabot para apoderarse de su viña. Jezabel encarna una figura de rebelión, idolatría y corrupción, características que la han hecho sinónimo de un espíritu maligno que sigue influyendo en el mundo actual. Jesús mismo en Apocalipsis capítulo 2 verso 20 menciona a una mujer que se llama Jezabel en la iglesia de Tiatira, una figura que enseña y seduce a los siervos de Dios a cometer inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este pasaje nos muestra que el espíritu de Jezabel no es solo una referencia histórica, sino una realidad espiritual continua. El espíritu de Jezabel es esencialmente una influencia demoníaca que busca controlar, manipular y destruir. No se refiere necesariamente a un espíritu femenino, sino a una actitud o conjunto de comportamientos que pueden manifestarse en cualquier persona, independientemente de su género. Algunas de las características más comunes de este espíritu son las siguientes: control y manipulación. Jezabel manipuló a su esposo Acab para hacer lo que ella quería, utilizando el poder y la influencia para lograr sus fines. De manera similar, el espíritu de Jezabel busca controlar y manipular a otros para cumplir con sus objetivos egoístas. Rebeldía contra la autoridad de Dios. Jezabel promovió el culto a Baal, desafiando directamente la adoración al Dios de Israel. Este espíritu se manifiesta hoy en la forma de rebelión contra las enseñanzas y la autoridad de Dios, fomentando prácticas que van en contra de los principios bíblicos. Promoción de la inmoralidad. En Apocalipsis capítulo 2 verso 20, Jesús denuncia a la Jezabel que enseña inmoralidad sexual. Hoy en día este espíritu puede verse en la promoción de estilos de vida inmorales que son contrarios a la palabra de Dios. Intimidación y persecución. Jezabel persiguió a los profetas de Dios, particularmente a Elías. Este espíritu puede manifestarse hoy en la oposición y persecución de aquellos que buscan seguir y proclamar la verdad bíblica. Reconocer el espíritu de Jezabel en el mundo actual requiere discernimiento espiritual y conocimiento de la palabra de Dios. Aquí hay algunas señales que pueden indicar su presencia. Manipulación en las relaciones. Cuando una persona utiliza la manipulación emocional, chantaje o amenazas para controlar a los demás, es posible que esté operando bajo la influencia de este espíritu. Promoción de doctrinas falsas. El espíritu de Jezabel se deleita en la confusión doctrinal y la distorsión de la verdad bíblica. Esto puede verse en movimientos que distorsionan la Biblia para justificar el pecado o promover una falsa libertad. Ataques contra la autoridad espiritual. Este espíritu a menudo se manifiesta en aquellos que desafían y socavan la autoridad de los líderes espirituales, sembrando división y discordia en la iglesia. Fascinación con el poder y la influencia. El espíritu de Jezabel busca posiciones de poder y control, tanto en la iglesia como en la sociedad en general. Esto puede verse en líderes que usan su posición para dominar en lugar de servir. La historia de Jezabel y su enfrentamiento con el profeta Elías es un ejemplo clásico de este espíritu en acción. Elías, como profeta de Dios, desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, demostrando el poder de Dios sobre los dioses falsos de Jezabel. Sin embargo, a pesar de esta victoria, Jezabel lo amenazó de muerte, mostrando su implacable resistencia a la verdad de Dios.
En el mundo moderno podemos ver este espíritu en figuras o movimientos que promueven ideologías contrarias a la moral bíblica, que buscan corromper la verdad y seducir a los creyentes para que se alejen de Dios. Resistir el espíritu de Jezabel requiere firmeza en la fe y un compromiso con la verdad bíblica. Aquí hay algunas estrategias basadas en la Biblia. Número 1. Vivir en sometimiento a Dios. Santiago capítulo 4, verso 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es el primer paso para resistir cualquier influencia maligna. Número 2. Discernimiento espiritual. La palabra de Dios es nuestra principal herramienta para discernir la verdad del error. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Estar enraizados en la Escritura nos ayuda a identificar y rechazar la influencia de Jezabel. Número 3. Oración y ayuno. En Marcos capítulo 9, verso 29, Jesús enseña que ciertos tipos de espíritus solo pueden ser expulsados por medio de la oración y el ayuno. La oración ferviente y el ayuno son poderosas herramientas espirituales para quebrantar el poder del espíritu de Jezabel. Número 4. Mantener la unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 3 nos exhorta a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en la iglesia es crucial para resistir las divisiones y el caos que el espíritu de Jezabel busca introducir. El espíritu de Jezabel no es solo un concepto histórico, sino una realidad espiritual que sigue operando en el mundo actual. Su influencia se manifiesta a través de la manipulación, la inmoralidad, la rebelión contra Dios y la persecución de los siervos fieles. Sin embargo, la Biblia nos proporciona las herramientas necesarias para discernir y resistir este espíritu. Al permanecer firmes en nuestra fe, vivir en obediencia a Dios y utilizar el discernimiento espiritual, podemos vencer cualquier influencia que busque alejarnos de la verdad de Dios. Como dice Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos estar atentos y vigilantes, reconociendo que este espíritu puede manifestarse de diversas maneras en nuestras vidas y comunidades. Es crucial pedir a Dios sabiduría y discernimiento para no caer en sus trampas y mantenernos firmes en la fe y en la verdad de su palabra. Si este tema te ha parecido interesante y quieres aprender más sobre cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en tu vida diaria, te invito a suscribirte a nuestro canal, únete a nuestra comunidad y no te pierdas nuestros próximos videos. Recuerda que aunque te sientas caer en Jesús, hay una solución. Dios te bendiga.